Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar desde BitTitan de la adopción de la nube más fácil que nunca utilizando Migration Wiz en estas Cloud Summit Digital Sessions que voy a inaugurar el día de hoy. Bueno, mi nombre es Pablo Galán, soy ingeniero de preventas en BitTitan. Llevo ya muchos años en esta empresa, 8 años. Empecé como ingeniero de soporte y hace 5 años transicioné al departamento de ingeniería de preventa. Y hoy os voy a presentar toda este webinar. Podemos ver aquí un poquito la agenda. Vamos a empezar con el escenario actual, ¿no? Las circunstancias actuales de la pandemia COVID pues, nos exige un mundo de nube ahora mismo. Luego vamos a ver las migraciones hoy en día. Hay que tener ciertas consideraciones importantes en este escenario de COVID. Los grandes proveedores de cloud pues, están aplicando cierto throttling en sus APIs para migrar. A ver, un segundo. Julia, ¿empecé bien o empecé más tarde? ¿O empecé antes de que fuera el live? No, se te escucha ahora perfecto. Ah, vale. Ha sido un par de segundos, ¿vale? No te preocupes, por eso no me he parado ni nada, ¿vale? Ah, vale. Perdón. Bueno, luego vamos a hablar de unos trucos para encontrar proyectos de migración, unas ideas para cómo podemos buscar en nuestra base de clientes nuevos proyectos de migración. Luego vamos a hablar de por qué Migration Wiz. Luego vamos a hablar de proyectos rentables. Y finalmente, preguntas y respuestas. Vale, Gartner, la revista Gartner dice que durante la pandemia de COVID, el 88% de las organizaciones han pedido a sus empleados que trabajen de forma remota. Bueno, esto lo hemos visto en las noticias o lo hemos experimentado de forma personalmente. Desde que se implantó la cuarentena obligatoria, pues la mayor parte de las empresas han intentado sobrevivir haciendo que sus empleados trabajen de forma remota. Vale, ahora vivimos en este momento actual en un mundo que exige que sea 100% cloud. Ahora tenemos que ayudar a los clientes a adaptarse y a superar esta transición de la nube. Gartner nos está diciendo que la mayor parte de las empresas necesitan esa transición a la nube para poder tener su fuerza de trabajo de forma remota, pero el problema aquí es si estas empresas conocen o tienen esa tecnología para poder hacer esa transición a la nube. Ahora más que nunca necesitamos tener confianza en la nube. El clima actual significa que innumerables empresas deben ya confiar en los servicios en la nube. Si tenían en el pasado problemas de confianza sobre la seguridad en la nube, sobre los costos, sobre los beneficios, ahora ya la situación actual nos impone tener que confiar totalmente en la nube. Tenemos que hacer las migraciones lo más rápidamente posible. Las empresas necesitan migrar ya mismo a la nube para poder habilitar esta fuerza de trabajo remoto. Para ello es necesario tener expertos que sepan cómo hacer esta transición a la nube, ¿no? La orientación de las empresas que se dedican a ofrecer estos servicios de migración pues van a ser importantísimas para tomar una decisión de forma rápida e informada. Y luego también es muy importante que durante esta transición a la nube no provoquemos disrupciones en la operativa de las empresas. Es importante que cuando estemos migrando los datos a la nube, pues no se interfieran con las operaciones diarias. Aquí os voy a mostrar 7 trucos para encontrar proyectos. Sus clientes ahora necesitan su ayuda, pero muchas veces no se sabe por dónde empezar a buscar estos proyectos de migración a la nube, ¿no? Aquí lo que proponemos es empezar con la base de clientes existentes y nuestros clientes pues, van a transmitir este mensaje a otras personas y finalmente vamos a poder tener una base de clientes mucho mayor. Tenemos que identificar entre nuestra base de clientes existentes aquellos que necesitan inmediatamente habilitar la fuerza de trabajo remota. También podemos buscar clientes que estén todavía en Exchange Server 2010. Este año, en octubre, ocurre el fin del soporte por parte de Microsoft. Lo mismo va a ocurrir con soporte para Windows 10 en la misma fecha, motivo por el cual podemos empezar a ofrecer Microsoft 365, Office 365.
Los proyectos de migración a la nube para ofrecer trabajo colaborativo es más que solo correo. Colaboración significa también documentos, significa también plataformas como Microsoft Teams para poder trabajar de forma remota y de forma colaborativa. También podemos encontrar oportunidades de migraciones entre tenants de Office 365 a Office 365, migraciones de Microsoft Teams a Microsoft Teams. Y finalmente, pues también oportunidades en torno a fusiones, adquisiciones y desincorporaciones de las empresas. Las empresas están todo el rato fusionándose, adquiriendo empresas más pequeñas o separándose en empresas más pequeñas, ¿no? Este tipo de escenarios también nos sirven a encontrar nuevas oportunidades de proyectos de migración. En el escenario de pandemia actual, los proveedores de servicios cloud están aumentando el nivel de throttling. Este throttling va a afectar a las migraciones negativamente. ¿Qué significa esto de throttling? Antes del periodo COVID, las APIs de estos proveedores de servicios cloud permitían extraer los datos o ingestar los datos a una determinada velocidad. Ahora mismo, sobre todo en las horas punta, esa velocidad de extracción o de escritura de datos se va a ver disminuida porque está habiendo muchas migraciones actualmente al cloud y quieren mantener un nivel de servicio aceptable para todos los clientes. No quieren que las migraciones afecten la operativa normal de los otros clientes que ya están en la nube y que no están migrando. Hay nuevos factores que influyen en estos niveles de throttling, como por ejemplo el tamaño de los datos, el número de objetos a la hora del día en el que se están realizando las migraciones, almacenamiento en Azure, la localización y el tipo de actividad en torno a esos datos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores a la hora de planificar las migraciones. También es importante, para tener ahora mismo migraciones rápidas y fiables, utilizar autenticación basada en aplicaciones y abandonar cada vez más la autenticación basada en usuario. En este link podéis encontrar un artículo de Microsoft que explica este tipo de autenticación basada en aplicaciones que va a tener menos throttling que la autenticación basada en usuario. La autenticación basada en usuario es utilizando la cuenta y el password de ese usuario para acceder a las cuentas que se están migrando. Entonces, es importante hacer esta transición a autenticación basada en aplicaciones. En BitTitan hemos hecho ya este desarrollo. Para nuestras migraciones de documentos, pues utilizan autenticación basada de aplicaciones para evitar este throttling que actualmente los proveedores cloud están ofreciendo debido al masivo número de migraciones al cloud que han aparecido desde el momento COVID. Generalmente este throttling se reduce durante las noches y los fines de semana, con lo cual también es muy importante a la hora de planificar las migraciones tener en cuenta todo esto, ¿no? Cuando se puede migrar la mayor parte del volumen de los datos que necesitamos al cloud durante estos periodos de noche y fines de semana. Consejos para una migración exitosa, entonces, en tiempos de COVID. Por un lado, como he comentado actualmente, evitar el throttling, utilizando la autenticación basada en aplicaciones. Por ejemplo, Migration Wiz ya utiliza este tipo de autenticación. Planificar bien los tiempos, programar las migraciones fuera de las horas pico. Se pueden programar cuando se inicia la migración y cuando se para. Fuera de las horas de negocio y durante los fines de semana. También hacer una exhaustiva planificación. Hay que hacer una evaluación en profundidad del entorno del cliente y identificar lo que debe ser migrado ahora y lo que podría migrarse después, ¿no? Pues para priorizar unas cargas de trabajo sobre las otras. Y finalmente también es muy importante realizar una prueba de concepto antes de iniciar una migración de producción. Se pueden analizar unos pequeños usuarios de text, analizar las estadísticas de migración y en torno a esas estadísticas elaborar una planificación de migración. Vale, en este mundo COVID, en el que Gartner nos ha dicho que el 88% de las empresas han pedido a sus empleados que trabajen de forma remota,
Después de este enclaustramiento, de este trabajo desde casa, va a haber una crisis económica muy seria. Entonces, es muy importante que todas estas empresas que todavía no están en la nube hagan la transición a la nube lo más rápido posible. En época de crisis también es una gran oportunidad para las empresas para aprovechar las circunstancias y tomar ventaja de la situación. Entonces, aquellas empresas que ofrezcan servicios de migración lo más rápido posible e identifiquen aquellos clientes que necesitan una migración a la nube, pues van a verse beneficiadas de la coyuntura de crisis actual. Es muy importante en estas migraciones a la nube ofrecer servicios de migración que tengan un cierto impacto en los usuarios. Si hacemos una analogía, por ejemplo, con un restaurante, podemos ver el ejemplo de cuando vamos a un restaurante y pedimos el menú. Si el servicio de ese restaurante es malo, el cliente no va a querer volver al restaurante en las siguientes veces, ¿no? Puede ser que la comida sea exquisita, pero si el tiempo que tarda el camarero en llegar a la mesa, en tomar el menú, es demasiado alto. Si una vez que estamos esperando llegan los platos y la comida está equivocada, y no solo se equivocan una vez, sino se equivocan varias veces, o nos intentan colar la comida de otros clientes, puede ser que al final de todo este servicio la comida sea muy rica, pero como experiencia ha sido muy mala para el cliente. Eso significa que este restaurante ha perdido ese cliente para las siguientes veces que salgan a comer. En otros escenarios puede ser que la comida sea exquisita, el servicio sea normal, sea invisible, entonces el cliente volverá, pero no volverá tan a menudo. Pero en cambio, si la comida es exquisita y el servicio también es impecable, pues vamos a asegurar que ese cliente vuelva constantemente, ¿no? Y como siempre el cliente ha tenido confianza con este restaurante, pues incluso va a pedir sugerencias de otras opciones del menú que nunca han probado. Por eso es tan importante en esta coyuntura actual de ofrecer servicios a la nube, ofrecer un servicio excepcional a nuestros clientes, ¿no? Para que toda la experiencia de cliente en conjunto pues, sea magnífica y podamos volver a tener a esos clientes en las siguientes etapas. Bueno, vamos a hablar de BitTitan. BitTitan comenzó en 2007. Comenzamos a crear software para proveedores de servicio de TI a impulsar la adopción a la nube. Hoy mismo es una plataforma líder en la industria que ayuda a los profesionales de TI a evaluar, implementar y administrar soluciones en la nube con rentabilidad. Tenemos 43.000 clientes en todo el planeta. Hemos migrado hasta la fecha 19 millones de buzones de usuarios y hemos trabajado en más de 187 países. Bueno, estos datos están constantemente cambiando porque vamos adquiriendo nuevos clientes en nuevos países. MigrationWiz ofrece la migración de correo a Office 365 y G Suite y muchos más escenarios, pero principalmente en un entorno nube hacia Office 365 y G Suite. También ofrecemos migración de documentos a OneDrive, SharePoint, Google Drive y más escenarios. También migración de sistemas de archivado personal hacia Office 365 y G Suite, como por ejemplo ficheros PST o buzones de archivado. Configuración del perfil de Outlook cuando corresponda. Si los usuarios finales van a trabajar en Outlook, pues también tenemos un pequeño dispositivo que configura automáticamente los clientes de Outlook. Y luego también, el año pasado empezamos a ofrecer la migración de Microsoft Teams. Microsoft Teams fue lanzado por Microsoft y enseguida identificamos esa necesidad en los clientes de migrar de tenants a tenants su estructura Teams. MigrationWiz se ejecuta todo en la plataforma Microsoft Azure. Vale, ¿por qué necesitas una herramienta automatizada para realizar migraciones? Bueno, las migraciones manuales son muy difíciles. Requieren muchos pasos, un gran tiempo de ejecución, varias personas que necesitan para completar incluso las migraciones más pequeñas. Entonces, es importante
minimizar todos estos factores. Luego también hay un alto riesgo de error humano. Los principales obstáculos a los que se enfrentan nuestros clientes en proyectos de migración pues son principalmente complejidad del proyecto de migración. El tiempo de inactividad del cliente durante la migración es importante que cuando estamos haciendo la transición a la nube, minimizar ese tiempo de disrupción en el que estamos cambiando de un sistema a otro. Luego también es importante minimizar la pérdida de datos y los riesgos de seguridad durante esta migración. Y finalmente, otro de los principales obstáculos es la falta de experiencia técnica en la realización de migraciones. Cuando el negocio de una empresa no es servicios IT, cuando no es migrar datos, pues para ellos va a ser complicado realizar estas migraciones por ellos mismos. Las herramientas de migración gratuita no pueden manejar la escalabilidad y la complejidad. Al final, lo gratis sale caro. En entornos corporativos, utilizar herramientas gratuitas no van a ofrecer la misma compatibilidad y no se van a escalar de la misma manera que herramientas de pago y nos van a poder controlar escenarios de migración complejos y además no van a tener un soporte especializado que puedan utilizar para guiarse durante el proceso. MigrationWiz. Para migrar correo, documentos, migración de archivos, es una plataforma 100% cloud. Es un asistente de migración muy fácil de usar, totalmente automatizado. No se requiere formación técnica o ningún tipo de certificaciones especiales, ni se requiere software o hardware que instalar. Está provista de una interfaz de usuario que elimina toda la complejidad inherente a las migraciones. Queremos encapsular toda esa complejidad. Cero tiempo de inactividad, cero impacto, cero tiempo de inactividad. Nuestros productos van a ser invisibles para el entorno de los clientes. Cuando iniciamos una migración, los usuarios finales no van a notar que se están migrando los datos en el background. Y vamos a ofrecer los mecanismos para hacer que la interrupción sea lo menor posible, ¿no? La disrupción de la operación sea lo menos dramática posible. Luego vamos a ofrecer migraciones seguras y todas bajo cumplimiento. Todos los datos se van a cifrar pues, utilizando estos estándares y somos compliant con PCI, HIPAA y todos estos estándares regulatorios. Vamos a poder ejecutar e iniciar las migraciones en cualquier momento desde cualquier lugar. Simplemente necesitamos, por ejemplo, una tablet para acceder a la interfaz web y lanzar las migraciones. MigrationWiz se ejecuta en la nube, como dije, en Azure, con lo cual nosotros no vamos a tener que pagar esa computación en la nube. Toda la infraestructura cloud está proporcionada por MigrationWiz y nosotros la gestionamos. Y esto permite también que sea totalmente escalable. Vamos a poder realizar migraciones de todos los tamaños y niveles de complejidad, desde escenarios personales a empresariales, como fusiones, adquisiciones y desinversiones. No importa el número de migraciones que tengamos que realizar, si necesitamos levantar máquinas virtuales, automáticamente lo vamos a hacer en cuestión de minutos y vamos a poder dar servicio a esas migraciones. Con lo cual es muy importante este factor de escalabilidad porque nosotros nunca vamos a ser el cuello de botella independientemente del tamaño del proyecto. Vamos a poder migrar muchas cargas de trabajo desde la misma interfaz, no solamente buzones, vamos a poder migrar documentos, archivos, configurar el cliente Outlook, etcétera, etcétera. Luego también habilitamos el trabajo colaborativo. Si en estas migraciones van a intervenir diferentes personas en nuestra organización, pues tenemos la posibilidad de dar acceso basado en roles a diferentes agentes que van a trabajar en estos proyectos de migración con todo tipo de reporting sobre la auditoría de las acciones que están realizando estas personas sobre los proyectos de migración. Vamos a poder permitir migraciones previas al corte, es decir, antes de hacer el corte a la nube, podemos ir preparando las migraciones, podemos migrar el contenido más antiguo primero, de tal manera que cuando estemos listos para dar el salto a la nube, pues solo nos falte migrar
una porción muy pequeña de las cuentas de los usuarios. Bueno, como ya he mencionado, proporcionamos interfaz gráfica a través de un navegador web o también SDK de PowerShell. Es decir, para aquellos que prefieran trabajar todo mediante scripts, todo lo que se puede hacer en el UI, incluso más, se puede tener acceso mediante este SDK y se pueden crear scripts que ejecuten procesos más complejos. Es compatible la plataforma con diferentes enfoques de migración. Generalmente hay dos grandes. Uno es migrar el gran volumen de los datos históricos, de los datos más antiguos primero, hacer el cambio a la nube y migrar lo más reciente justo después. O bien, el otro es migrar primero y muy rápidamente los datos más recientes y más relevantes, hacer el cambio a la nube inmediatamente y después migrar el histórico. Luego vamos a también poder migrar bajo demanda, vamos a tener total flexibilidad sobre las migraciones, vamos a poder lanzar migraciones una a una o todas a la vez, vamos a poder programar las migraciones a una determinada hora, etcétera, etcétera. Y luego también vamos a poder acceder a las cuentas que queremos migrar mediante credenciales administrativas o de usuario, o bien podemos solicitarlas automáticamente a los usuarios. Si no tenemos credenciales administrativas, podemos enviar un email a los usuarios para que los usuarios proporcionen sus passwords ellos mismos. Bueno, en el tipo de datos que soportamos como plataforma de migración de contenidos, tenemos en una columna los buzones con diferentes orígenes y destino. Podemos migrar Exchange, G Suite, Office 365, Lotus Notes, Zimbra. De Exchange todas las versiones desde 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Office 365, también desde China, desde Alemania, utilizando diferentes infraestructuras cloud en China y Alemania, y luego el resto de fuentes como IMAP, POP, Ficheros PST, Hosted Exchange, etcétera, etcétera. En cuanto a documentos, podemos migrar SharePoint Online, Google Drive, OneDrive for Business, Dropbox, SharePoint, SharePoint on-premises y Microsoft Teams. Y en cuanto a archivos personales, pues tenemos conectores hacia Google Vault, G Suite, Google Vault y buzones de archivado Exchange. También aquí estaría incluido la categoría de PSTs. Bueno, aquí podemos ver exactamente cada uno de estos sistemas, cuáles están soportados como origen y cuáles están soportados como destino. Hay algunos que están soportados como origen y destino, hay otros que están soportados solo como origen. Esta diapositiva lo podemos ver. Bueno, ¿qué licencia usar con BitTitan? Hay 4 tipos de licencias. La más famosa es esta de licencia de User Migration Bundle. Esta incluye todo, es una suscripción anual para el usuario, que permite migrar pues, buzones, documentos, archivos personales, configuración de Outlook, sin límite de datos, o sea, podemos migrar tantos gigas como estén asociados a ese usuario como sean necesarios, no hay una limitación. Luego hay una licencia más barata que es simplemente licencia Mailbox, esta solo incluye migración de buzones. Esta es para aquellos escenarios donde solo importa la migración del contenido del buzón. No nos interesa migrar porque posiblemente no haya documentos ni reconfiguración del cliente de Outlook, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en un entorno Office 365, a Office 365, una migración de cloud a cloud, una licencia de User Migration Bundle sería aquella para los usuarios y una licencia Mailbox sería, por ejemplo, para los buzones compartidos. Tenemos buzones compartidos o de recursos, pues estaríamos utilizando esta licencia. Esta licencia tiene un límite de datos de 50 gigas, mientras que el User Migration Bundle no tiene ningún límite, como he dicho. Luego tenemos la licencia de colaboración. Esta es para migrar de Microsoft Teams a Microsoft Teams. Esta licencia pues, va a recrear los equipos, los canales, va a rehidratar las conversaciones, va a migrar los permisos y los archivos, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, tenemos
una licencia. Esta es específica a un entorno Exchange para migrar carpetas públicas. Cuando estamos migrando carpetas públicas de Exchange a Exchange, puede ser on-premises Exchange a Exchange Online, online a online, etcétera, etcétera. Necesitamos esta licencia para migrar carpetas públicas. Pero para simplificar, esta es la más famosa, licencia de User Migration Bundle. Esta licencia se tiene que aplicar a los usuarios y una vez que se aplica a una dirección de email, esa dirección de email queda registrada en la plataforma y se puede utilizar durante un año. Las licencias se pueden ir comprando gradualmente, no hace falta si tenemos una migración de 100 usuarios, pero necesitamos empezar una migración de 10, pues no necesitamos comprar las 100 licencias por adelantado, las podemos ir comprando de forma gradual y a medida que vamos lanzando las migraciones las podemos ir añadiendo. Este es el único costo asociado a BitTitan. Cuando tenemos un proyecto de migración, lo único que necesitamos saber es cuántas licencias vamos a necesitar. Es todo el costo que va a tener el uso de la plataforma de migración. Bueno, aquí podemos ver la comparativa entre los dos tipos de licencias principales. Migration with Mailbox permite un solo proyecto en una sola licencia. Nos permite solo migrar cargas de correo electrónico de estos orígenes hacia la nube, en comparación con el User Migration Bundle. Como he dicho, esta permite migrar todo en una sola licencia. 4 tipos de proyectos en una sola licencia: migrar los correos, migrar los documentos, migrar los archivados y reconfigurar el cliente de Outlook. En este caso también podemos migrar cuentas de usuario desde Dropbox a File Server hacia OneDrive for Business y Google Drive, y también compartición de ficheros de File Server o de SharePoint hacia SharePoint. ¿Por qué es importante utilizar esta plataforma de migración? Porque va a aumentar la rentabilidad de la nube, ¿no? Si vemos aquí en esta columna en la izquierda, vemos que sin utilizar ningún tipo de herramienta automatizada, esto sería el costo, los costos fijos para los partners realizando un servicio de migración. Y este margen sería los ingresos actuales que tendrían los clientes realizando migraciones sin una plataforma como Migration with BitTitan. Cuando utilizamos BitTitan, los costos fijos van a disminuir significativamente. Vamos a tener muchos menos costos porque todo va a estar automatizado. Lo único que tenemos que hacer es crear las configuraciones de migración y lanzar las migraciones. Va a reducir el número de horas de trabajo, con lo cual vamos a poder aumentar el margen del beneficio en torno a un 50 y 300%. En este escenario, en el que muchas empresas empiezan a ofrecer migraciones a la nube, al mantener los costos fijos, vamos incluso a poder disminuir el precio. Vamos a tener esa flexibilidad, vamos a poder disminuir el precio, ser más competitivos y estar obteniendo la misma rentabilidad que teníamos al principio sin utilizar una herramienta de migración, pero disminuyendo los costos fijos. Bueno, estos son reviews de nuestros clientes que han dejado en Gartner. Aquí podemos ver que tenemos una alta aceptación de nuestros clientes, 4,7 sobre 5, de 189 opiniones verificadas. Vale, bueno, vamos a hablar de escenarios de migración específicos. Este es muy importante a día de hoy, es la migración entre tenants de Microsoft Teams. Estamos viendo un incremento brutal en las migraciones de Microsoft Teams de tenant a tenants, especialmente en esos escenarios de adquisiciones, de desinversiones de empresas, etcétera, etcétera. Necesitan reconfigurar los tenants, migrar tenants adquiridos a un tenant mayor o dividir un tenant grande entre tenants más pequeños a cada una de las empresas en las que se divide. Es la aplicación de mayor crecimiento en la historia de Microsoft. Si antes del COVID había 30 millones de usuarios de Microsoft Teams, en este momento el número de usuarios activos en Microsoft Teams ha llegado a 70 millones. Entonces es un incremento del 100% en estos meses. Es un incremento brutal.
Hemos creado el año pasado, de hecho, un producto para migrar Microsoft Teams de tenant a tenants. Con este producto, pues, podemos fácilmente analizar la estructura de Teams en el origen. Podemos analizar anticipadamente el número de equipos que tenemos, el número de canales, el número de usuarios y documentos, y podemos ver las licencias que vamos a necesitar para migrar Teams. Podemos también, en este análisis de la estructura de Teams del origen, identificar y remediar los errores antes de que pueda iniciarse la migración. Por ejemplo, si estamos migrando una estructura de Teams a un tenant que ya está en uso, que tiene otros Teams, que tiene otros objetos, como puede ser grupos de Office 365, etcétera, etcétera, puede haber colisiones. Con este análisis podemos identificar esas posibles colisiones y podemos remediarlas, por ejemplo, cambiando el nombre de esos Teams. El producto también nos va a permitir seleccionar qué es lo que queremos migrar. Podemos, una vez que se completa el análisis, podemos descargar un informe y en este informe podemos seleccionar los teams que queremos migrar. Si no queremos migrar todos los teams, solo un conjunto de teams, podemos reimportar ese informe en el proyecto y solamente se van a seleccionar esos teams. Es muy importante pues, en estos escenarios de fusiones, adquisiciones y desinversiones, como he comentado. También tiene la posibilidad de mapear. Cuando, por ejemplo, estamos cambiando usuarios, estamos cambiando el prefijo o el dominio de los usuarios en el destino, pues vamos a poder mapear correctamente estas direcciones de email que están cambiando, con lo cual podemos aplicar los permisos correctamente, etcétera, etcétera. Luego también vamos a poder renombrar automáticamente todos aquellos equipos con nombres ya en uso en el tenant de destino, con lo cual vamos a poder evitar colisiones y poder crear pues, los equipos con nombres similares, a lo mejor con un prefijo o un sufijo en el destino para poder identificar cuáles son los equipos que se crearon durante la migración. Y luego también tenemos diferentes tipos de pases de migración. Podemos seleccionar si queremos crear solamente la estructura, después si solo queremos migrar las conversaciones o si solo queremos migrar los documentos. Entonces la herramienta va a permitir también esa flexibilidad. Y luego vamos a poder migrar a gran velocidad. Vamos a poder migrar los equipos, los canales, tanto estándar como privados, documentos, los permisos de usuario y rehidratar las conversaciones. Y finalmente, si tenemos Teams con una gran cantidad de datos, tenemos la opción de utilizar el nuevo API de lectura de metadatos asíncrono. Este API va a reducir el número de llamadas y va a reducir enormemente los tiempos de indexado cuando tenemos que migrar grandes cantidades de datos. Esto es el punto clave de la migración de Teams, este assessment que podemos generar antes de iniciar la migración, donde podemos ver el número de Teams analizados, el tamaño total, el número de los usuarios, las licencias necesarias, etcétera, etcétera. Esto es muy importante pues, para planear eficazmente la migración antes de iniciarla. Como he comentado anteriormente, Teams permite un trabajo colaborativo, entonces es muy importante que la migración de Teams de un tenant a otro tenant sea lo más exitosamente posible, sin ningún tipo de disrupción, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante esta planeación basándonos en este assessment. Otro escenario que puede ser importante para identificar proyectos de migración es el fin del soporte técnico de Exchange Server 2010. Sabemos que el 13 de octubre de 2020, ya está cerca, Microsoft va a finalizar el soporte técnico de Exchange Server 2010, con lo cual es el momento para migrarse a la nube antes de que esto ocurra. La fecha exacta, como he dicho, será el 13 de octubre del 2020. Tendrá un impacto para los clientes que sigan todavía en Exchange Server 2010. Tendrán que actualizar sus entornos de Exchange e instalaciones de Office de los dispositivos de usuario para mantenerse seguros y actualizados. Es importante conversar con estos clientes y presentarles esta actualización de Exchange y Office 2010 antes de que otra empresa lo haga. Entonces, deberíamos
iniciar estas conversaciones lo antes posible. ¿Qué significa realmente el fin de soporte? El fin de soporte para este tipo de servidores y de suites de Office es que no va a haber más actualizaciones de seguridad. Esto va a dejar a las empresas vulnerables a todo tipo de malware y actividad maliciosa. No va a haber documentación nueva, no va a haber nuevas guías, ni mejores prácticas, ni acceso a soporte y a expertos será mucho más limitado. Y luego también cabe el problema de incurrir en riesgos de cumplimiento. La ejecución de productos obsoletos o que no son compatibles puede significar multas en la industria por incumplimiento en función de cada tipo de industria. Por tanto, es importante iniciar estas migraciones antes de que esto ocurra y evitar todos estos problemas. Tenemos un agente de escritorio, el mismo que reconfigura el cliente de Outlook, va a realizar un health check para Office 365. Esto significa que antes de iniciar una migración a la nube de Office 365 y a la Office Suite de Office Pro Plus, vamos a poder identificar aquellos dispositivos de usuario final que no son compatibles con estos entornos cloud. Con este Health Check para Office 365, una vez que instalamos nuestro agente de escritorio, pues vamos a poder ver cuáles son las versiones del sistema operativo, las versiones del navegador de Internet, versiones de software de Office, la velocidad media del ancho de banda de subida y de bajada, etcétera, etcétera. Y vamos a destapar todas estas incompatibilidades para trabajar en un entorno Office 365. La idea es que con estas evaluaciones podamos remediar estas incompatibilidades antes de iniciar la migración y podamos asegurar una transición sin problemas. ¿Por qué migrar ahora a la nube con MigrationWiz? Los beneficios de utilizar MigrationWiz. Bueno, los beneficios de movernos a Office 365 o G Suite en el contexto actual es que el mundo va a ser evidentemente cloud en los próximos años. Vamos a tener acceso a nuevas funciones y actualizaciones tan pronto como estén disponibles. Entonces ya no vamos a tener que actualizar el hardware, el software, nuevas actualizaciones de seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso lo va a realizar la nube por nosotros mismos. Va a permitir el home office a través de soluciones en tiempo real de trabajo colaborativo, como he hablado de Microsoft Teams. Y luego también los beneficios de utilizar Big Data, de hacer un partnership con Big Data, es que MigrationWiz va a ofrecer un viaje sencillo y simplificado a Office 365 y G Suite. Va a aumentar la rentabilidad a través de estas migraciones de varias cargas de trabajo con MigrationWiz. MigrationWiz está 100% basado en la nube, con lo cual no hay dependencia del hardware, no tenemos que dedicar nuestros servidores a realizar estas migraciones, simplemente vamos a utilizar toda la infraestructura en Azure que tenemos. Y luego las migraciones se pueden ejecutar 100% de forma remota. Es decir, podemos estar en la playa y podemos conectarnos desde nuestro móvil o nuestra tablet a la interfaz web de MigrationWiz y podemos lanzar las migraciones o podemos monitorear cómo se están realizando las migraciones, si hay algún error, relanzarlas, etcétera, etcétera. Bueno, los recursos que tenéis después de este webinar y los siguientes pasos para iniciar un proyecto de migración. Podéis ver este vídeo, aquí podéis ver cómo se pueden crear una cuenta de BitTitan, cómo se pueden canjear licencias, etcétera, etcétera. Podéis rellenar esta encuesta y vais a tener 2 licencias gratis de User Migration Bundle. También podéis contactar a nuestro soporte técnico, no necesitáis comprar nada para contactar a nuestro soporte técnico y hacerles preguntas sobre lo que necesitéis realizar. También podéis contactarme a mí. Y finalmente, pues, podéis empezar gratuitamente registrando una cuenta de Big Data. ¿Ok? Vamos a iniciar una ronda de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerlas ahora. Y después de eso, pues voy a hacer una breve demo de cómo implementar un proyecto de migración en 4 simples pasos. Hola Pablo, mira que estoy aquí viendo lo de las preguntas y no han escrito ninguna, ¿vale? Lo digo por si quieres enseñar directamente lo de la demo de la migración. Vale. Bueno, pues cómo empezar a trabajar con Big Data. Podemos ir a bigdatan.com
Aquí el primer paso sería hacer clic aquí en Sign In y aquí nos registramos de forma gratuita. Proporcionamos los datos personales, hacemos clic en Crear Account, recibiremos un correo de confirmación y luego nos volvemos a loguear en esta página. Podemos seleccionar dos plataformas, Migration Wiz y MSP Complete. MSP Complete es para la gestión de clientes. Si tenemos diferentes clientes, en MSP Complete vamos a poder dar de alta nuevas instancias de cliente, ver los proyectos asociados a ese cliente, etcétera, etcétera. Pero para una demo rápida vamos a ir directamente a Migration Wiz. Migration Wiz es la plataforma de migración de datos propiamente dicha. Introducimos nuestras credenciales, hacemos clic en Sign In. En este homepage vamos a ver un resumen de lo que tenemos actualmente, pero es tan sencillo como hacer clic en ir a Go to My Projects. Aquí podemos ver proyectos de migración. Aquí podemos ver Hybrid Projects. Esto es algo que no he comentado en el webinar. Tenemos también la opción de gestionar en el UI de Migration Wiz migraciones nativas Hybrid, utilizando la tecnología de MRS, de Mailbox Replication Service de Microsoft. No voy a hablar de esto, pero si los clientes realizan migraciones Hybrid, con Migration Wiz podemos conectar la plataforma Hybrid y gestionar todo desde el UI de Migration Wiz. Entonces tenemos que utilizar la pestaña Migration Projects. Estos son los proyectos comunes de Migration Wiz. Para crear un nuevo proyecto hacemos clic en Crear Proyecto. Aquí podemos seleccionar los tipos de proyectos disponibles. Mailbox Project es para crear proyectos de buzones. Document Project para migrar documentos. Public Folder para migrar carpetas públicas de Exchange. Personal Archive es para migrar sistemas de archivado personal como PSTs, buzones de archivado, Google Vault. Collaboration Project es para Microsoft Teams. En este momento solo ofrecemos Teams a Teams, pero en un futuro ofreceremos Slack to Teams. Y Hybrid Exchange Project es lo que acabo de comentar. Es si ya tenemos configurado una migración hybrid nativa de Microsoft, podemos crear un proyecto de Migration Wiz, conectarnos a la configuración hybrid y gestionar todo desde Migration Wiz, ofreciendo nuevas características como creación de lotes de usuarios automáticamente, basándonos en los delegados, etcétera, etcétera. Bueno, para el propósito de esta demo, Mailbox Project, introduzco un nombre de proyecto, On-Prem Exchange 2016, por ejemplo, a Office 365. Necesito crear un customer. He dicho inicialmente que tenemos dos plataformas. MSP Complete es la plataforma de gestión de clientes. Antes de iniciar cualquier proyecto de migración necesitamos crear una instancia de cliente. Una instancia de cliente no es más que un contenedor donde vamos a ir añadiendo pues, las entidades de ese cliente, los conectores a los orígenes y destinos, las direcciones de email de los empleados que tenemos que migrar, vamos a añadir también los proyectos, etcétera, etcétera. No es más que crear un contenedor. Necesitamos proporcionar el dominio con el que vamos a registrar ese cliente en nuestra librería de clientes y el nombre de la compañía. Ya tenía el mío creado, entonces hago clic en Next. Aquí, debajo de Source Settings, es donde tenemos que seleccionar el conector al origen. No necesitamos instalar absolutamente nada en el sistema de origen para migrar. Simplemente necesitamos crear uno de estos conectores cloud. Para crear un conector cloud es tan sencillo como hacer clic en New, seleccionar el tipo de conector, por ejemplo, desde un Exchange Server. Aquí tendría que especificar únicamente la URL del acceso a OWA y las credenciales administrativas. Aquí proporciona un nombre y con esto estaríamos estableciendo la conexión con el servidor Exchange Server. Exchange Server, en este caso, yo el que yo tengo es 2016, no necesitaríamos hacer nada más. Yo ya tengo aquí creado mi endpoint. Esta sería la URL de mi servidor. Hago clic aquí, ver cómo accedo al servidor Exchange. ¿Okay? Entonces es lo único que necesitamos. Y también las credenciales de administrador. Si no tengo credenciales de administrador, pues puedo introducir las credenciales de usuario mediante un fichero CSV o como expliqué en la diapositiva, podemos enviar automáticamente un email para que los usuarios proporcionen ellos mismos sus passwords.
Destination Settings es el mismo concepto, necesitamos seleccionar el conector al destino. En este caso sería un Office 365, puede ser también G Suite. Tenemos G Suite, pero en Office 365 es más sencillo. Solo necesitamos proporcionar aquí las credenciales de administrador global. Yo ya tengo en mi listado de endpoints uno creado, destino, y aquí solo meto las credenciales de administrador global de mi tenant. Aquí podéis ver en este menú que me aparecen los endpoints. Estos endpoints son los que tengo creados debajo de esa instancia de cliente. Solamente voy a poder ver los endpoints asociados a ese cliente. Si tengo diferentes clientes, cuando asocio el proyecto a un cliente específico, me va a mostrar únicamente los endpoints de ese cliente. Por eso es tan importante crear ese cliente y asociar a ese cliente únicamente los conectores pertenecientes a ese cliente. Guardo el proyecto. Una vez que guardo el proyecto, puedo ver aquí el resumen de lo que se va a migrar, Exchange Server 2003 a Office 365, los objetos que se van a migrar, contactos, calendarios, mail, journals, notes, tasks, rules. Esto es porque es un proyecto de buzones. Si fuese documentos, pues aquí veríamos documentos y permisos de documentos. Finalmente tengo una sección de opciones avanzadas. Cuando creamos un proyecto se crea con las opciones generales, pero podemos customizar este proyecto a un escenario específico de migración. Tenemos diferentes opciones de avanzadas de proyecto, como notificaciones vía email, filtrado de fechas, de carpeta, podemos seleccionar el lenguaje del buzón, podemos conectar este proyecto a una base de datos de Azure SQL, podemos añadir opciones avanzadas para modificar el comportamiento de este proyecto en función de requerimientos del escenario de migración, etcétera, etcétera. Muy importante es este parámetro, es el número de migraciones concurrentes. Podemos controlar el ancho de banda utilizado mediante este parámetro. Por defecto se fija a 100, es decir, 100 migraciones activas en cada momento, pero podemos disminuir esto, por ejemplo, a 25. Si no quiero utilizar todo el ancho de banda de mi organización, lo disminuyo a 25, solo 25 migraciones activas. Guardo el proyecto y finalmente lo que tengo que hacer es importar los usuarios. Para importar los usuarios, es tan sencillo como hacer clic en Autodiscover Items. Si hago clic en Autodiscover Items, empiezo el Autodiscover, me voy a conectar con ese endpoint al servidor Exchange y en unos pocos segundos veré aquí todos los buzones cargados. ¿Ok? Esta es la forma automatizada de importar los buzones. Va a importar todos los buzones. Si solo queremos importar un subconjunto de buzones, puedo hacer clic en esta opción, Bulk Add, y podemos copiar y pegar desde un fichero Excel aquí las direcciones de correo del origen, las direcciones de correo del destino. Puedo descargar también desde aquí el fichero CSV y puedo importarlo. Esto me va a importar un subconjunto de buzones. Finalmente también hay una opción de añadir usuarios desde MSP Complete. Si previamente nos logueamos en MSP Complete, que no lo he mostrado, para crear una instancia de cliente y he añadido previamente los usuarios a ese cliente, pues simplemente podría seleccionar los usuarios ya añadidos e importarlos en el proyecto. Bueno, tarda unos minutos en importar los buzones, pero bueno, voy a importar un buzón para ir explicando una serie de cosas. Selecciono uno de estos clientes que ya había precargado en mi buzón. La idea es cuando se importan, puedo tener que cambiar las direcciones del destino, se importan con la dirección de origen. Si en el destino tengo otro dominio, por ejemplo, no he validado el dominio en un tenant de Office 365, pues puedo añadir el dominio del tenant de destino, lo cambio rápidamente. Y una vez que ya tengo creada la migración, mira, ya se importaron las anteriores. Una vez que ya tenga creado ya tengo cambiada la dirección de destino, pues puedo iniciar las migraciones. Estas tres cuentas son las que se importaron automáticamente desde mi servidor Exchange de aquí. Es tan sencillo ya como seleccionar los buzones, hacer clic en Start, verificar credenciales. Esto va a conectarse al origen y destino. Va a validar que las credenciales son correctas. Cuando ya tengo todas las migraciones validadas, puedo iniciar las migraciones. Tan sencillo como volver a seleccionar los buzones y puedo iniciar la migración con pre-stage. Cuando comentaba que podemos preparar las migraciones antes del corte, se refiere a este pase de migración. Podemos migrar los emails más antiguos, por ejemplo de un mes, a los buzones en el destino antes de hacer la transición a la nube. Podemos empezar con esta migración. Como también comenté,
este proceso va a ser transparente a los usuarios. Los usuarios no van a notar que está habiendo un proceso de copia y pega de sus emails más antiguos en los buzones de destino. Cuando hayamos completado este pre-stage, significará que habremos completado en torno al 90%, a veces hasta el 95% de la migración total, con lo cual estamos casi ya en la nube. Necesitamos en ese momento, pues, hacer todos los cambios pertinentes, pues, para cambiar el flujo de email a Office 365, cambiando el registro MX en las DNS. Si estamos migrando a un nuevo dominio, pues tendremos que decir a los usuarios que a partir de un determinado momento tienen que loguearse ya en el nuevo buzón. Para eso tenemos un dispositivo de escritorio que podemos instalar. No me da tiempo a hablar sobre él. Podemos instalar en los ordenadores de usuario final y este dispositivo va a lanzar un asistente a los usuarios finales y el usuario final va a tener que meter la contraseña y a partir de ese momento, cuando relance Outlook, Outlook ya va a estar conectado con el nuevo buzón de Office 365. Bueno, una vez que ya hemos hecho la transición, falta completar la migración. Como he dicho, si migramos antes el 90-95% del buzón, nos va a quedar muy poco por migrar. Eso se hace con Full Migration. Se seleccionan los buzones y se va a migrar todo lo demás. Podemos ver aquí que podemos seleccionar si no queremos migrar alguno de estos objetos. Pero en general se va a migrar todo lo que falta. Los contactos, los calendarios, los emails recientes, porque los antiguos ya se migraron, los journals, notes, tasks, rules, etc. Okay, lanzamos esta migración y cuando completa ya se ha finalizado la migración. Los usuarios ya se tienen que loguear en los nuevos buzones. Si utilizan nuestro asistente, pues simplemente proporcionan el password y relanzan el cliente Outlook. Es la única interacción entre el usuario final y nuestra plataforma. Okay, como podéis ver, en unos pocos pasos, sin tener apenas conocimientos técnicos, pues podemos realizar las migraciones. Toda la complejidad inherente a estas migraciones queda encapsulada pues, en este proyecto de Migration Wiz con esos conectores o endpoints al origen y destino y simplemente haciendo clic en estas opciones del menú Start podemos controlar la migración. También se puede controlar, esto se me olvidó comentarlo, el inicio de estas migraciones. Cuando lanzamos un pase de migración podemos aquí seleccionar la hora de arranque de esta migración. Con eso podemos evitar esas horas punta en las que el throttling va a ser más agresivo. ¿Okay? Si notamos que las migraciones están siendo lentas, es porque Office 365 está aplicando throttling agresivo y podemos programar a que empiecen después de las horas de negocio. Bueno, me quedan unos minutos. Por último, podemos cambiar a la otra plataforma, la de MSP Complete. Esta es la plataforma de gestión de clientes. Aquí es donde vamos a poder ver y gestionar los diferentes clientes que he ido creando, para los cuales estoy entregando proyectos de migración. Esta es la librería de clientes. Aquí podemos crear un cliente. Si hago clic en el cliente, pues vamos a acceder a la consola de este cliente y aquí podemos ver la librería de conectores, los usuarios que se han importado. En Computers, en esta opción, es donde podemos instalar ese agente. Una vez que instalamos ese agente de escritorio, vamos a poder ver aquí las computadoras que tienen el agente instalado y vamos a poder controlar esas computadoras de usuario final para lanzarles el asistente y configurar el cliente de Outlook. Okay. Pero bueno, eso ya sería otra sesión. ¿Alguna duda? Hola Pablo, no han escrito nada de momento. No sé si tenéis cualquier duda, de todas formas tenéis todos nuestros contactos y una vez que finalicemos ya el webinar, a lo largo de la tarde o mañana por la mañana recibiréis un correo agradeciendo vuestra asistencia. Cualquier duda que tengáis, consultárnoslo sin problema. Muchísimas gracias por asistir. No sé si tienes que indicar algo adicional. No, dejo esta diapositiva final con el link al vídeo, esta encuesta. Si se rellena esta encuesta, pues se pueden obtener 2 licencias de User Migration Bundle con los cuales se pueden hacer test.
Para abrir un ticket de soporte, una vez que se registra en la cuenta de BitTitan, pues podemos ir aquí a Help Center y desde aquí podemos crear un ticket de soporte. Esto nos permite contactar con nuestros ingenieros de soporte para pedir información o si estamos creando un test y nos falla, pues para pedir ayuda, ¿no? Vale, nos acaban de escribir un compañero y nos ha dicho que muchísimas gracias, que se entiende muy bien. Nada, pues muchísimas gracias a Gracias todos por vuestro por la tiempo. asistencia. Y para cualquier cosa, tenéis mi correo, podéis enviarme un email, os puedo enviar este link a esta presentación. Si tenéis algún proyecto de migración, me podéis contactar, podemos discutir sobre cómo realizarlo, etcétera, etcétera. Vale, muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, pues buenas tardes, pasen buen día. Hasta luego.